El siguiente video se hace en el doctorado en Ciencias de la Educación en la materia Investigación Educativa. El nombre de la actividad, video del profesor investigador, estudiante, quien les habla Manuel Antonio Pérez Aramendi, tutor, el doctor Adrián Abrego Ramírez, fecha de entrega 23 de octubre de 2020. Esta presentación la he denominado Investigación y Práctica Educativa. Introducción. La práctica educativa debe estar acorde con los avances tecnológicos del siglo XXI, por lo cual el aula debe convertirse en un laboratorio y el profesor en un investigador. Se debe tener en cuenta que para hacer investigación debe haber claridad sobre el paradigma en el cual se vincula la investigación. Además, para lograr esos cambios en la educación, el docente debe tener ciertas características y dejar de ser un simple transmisor de conocimiento y convertirse en un crítico de su propia práctica educativa, teniendo como referencia los estudios realizados anteriormente, los cuales debe tomar como punto de partida. Para hacer esta presentación, entonces la vamos a dividir en 5 preguntas. La primera son los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Para mirar estos antecedentes históricos, entonces vamos a dividirlo en 3 partes, que son de Platón al Renacimiento, de Leonardo da Vinci a Copérnico, y el mundo de la ciencia después de Copérnico. Desde Platón al Renacimiento tenemos que Platón, en el mito de la caverna, nos enseña de manera intuitiva cuál es el camino del investigador, el filósofo, el líder, el cual siempre es cuesta arriba y debe estar preparado en que en cada momento ese camino se va a poner mucho más difícil. Su premisa: el conocimiento científico solo es posible a través de la matematización de los fenómenos naturales. El segundo tiempo, entonces, lo vamos a tomar desde Leonardo da Vinci a Copérnico. Entonces, Leonardo da Vinci es uno de los fundadores de la ciencia moderna. ¿Por qué se considera fundador de la ciencia moderna? Él nos hace ver que al hacer ciencia se deben tener en cuenta 3 cosas. Entonces, vincular el conocimiento a la complejidad de una percepción sensorial. El investigador desempeña un papel activo. El investigador debe ser consciente de que él es un mediador entre la humanidad y la naturaleza. Leonardo da Vinci fue un investigador del funcionamiento de la naturaleza. El tercer aspecto, entonces, lo tenemos desde el mundo de la ciencia después de Copérnico. Entonces, Copérnico fue un revolucionario de la ciencia y logró con sus estudios el paso de la ciencia medieval a la ciencia moderna. Thomas Kuhn nos habla de la revolución copérnica, en el cual nos recuerda que Copérnico nos hizo ver el carácter provisional, histórico y dinámico de la ciencia. Entonces, esto es lo que tiene que ver en cuanto a los antecedentes históricos. Entonces, en la segunda pregunta son los valores e intereses de la investigación. Debemos tener en cuenta que la investigación y la ciencia no se hacen solos. Nacen de la vida, están en la vida y vuelven a la vida. Moratalla 2018. Entonces, según Ramón y Cajal, los valores de la investigación son respeto, dignidad y prudencia. Entonces, respeto por la naturaleza, dignidad, teniendo en cuenta que el ser humano no es una mercancía, sino que somos seres dignos. Y prudencia para tener como los límites hasta dónde llegar en la manipulación de la naturaleza. Según Habermas, los intereses de la investigación son 3: técnico o de dominio, en el cual el investigador domina la naturaleza para ponerla a su servicio. El segundo es dialéctico o comunicativo, y que consiste en construir o facilitar un entendimiento recíproco entre los habitantes. El tercero es reflexivo o emancipativo, entonces se concibe como una liberación progresiva de las condiciones reales a que el hombre está sometido. La tercera pregunta que vamos a responder es el concepto de paradigma epistemológico en la educación y su clasificación. Entonces tenemos que, según Flores 2004, paradigma es un sistema de creencias acerca de la realidad de la relación del que investiga con el objeto de la naturaleza del conocimiento y las formas de proceder para buscarlo y generarlo. Los paradigmas
se clasifican en tres. Entonces, el paradigma positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El positivista también se denomina cuantitativo y este nos dice que la naturaleza es única, objetiva y tangible. En esto se consideran las investigaciones de tipo experimental, cuasi experimental o no experimentales. La finalidad es explicar, entender, verificar y predecir. Estas investigaciones se validan estadísticamente. El segundo paradigma es el interpretativo, también denominado cualitativo. En esto se tienen en cuenta los estudios de investigación de tipo etnográfico y los estudios de casos. El objetivo de estas investigaciones es conocer la situación, comprenderla a través de la propia visión de los sujetos. Se valida por medio de la triangulación y de la observación. Y tenemos el sociocrítico, que pretende superar el reduccionismo del positivista y el conservadurismo del interpretativo. Considera que las investigaciones que se realizan en este caso son investigación, acción, participación, investigación, acción crítica y investigación, acción colaborativa. Su objeto de estudio es transformar la práctica. Se valida por el consenso obtenido en la práctica. La relevancia de la ciencia en la práctica educativa es nuestra cuarta pregunta. Y entonces tenemos que en el siglo XXI el mundo es dinámico y cambiante. Por lo tanto, las aulas se deben convertir en laboratorios donde los profesores son reflexivos sobre sus prácticas, de la pertinencia de estos, la aplicabilidad, la importancia de estos conocimientos en la vida diaria de los estudiantes. Esto según Flores 2004. La investigación de fenómenos educativos directamente en las aulas de clase se debe a la necesidad de enfocar el estudio en un contexto, es decir, en el mundo real y no con los controles que pueden tener en un laboratorio. Deja ver lo que sucede en las aulas de clase solo como algo estadístico. Eso es de los problemas que tenemos cuando hacemos algunos tipos de investigaciones, que se dejan de lado las personas y solamente se tienen como números. Y también se presenta por la necesidad de investigar el impacto de la evaluación formativa, que es a lo que nos hacen llamado cada día a que debemos cambiar el tipo de evaluación que tenemos. La quinta pregunta es el profesor como investigador científico. Entonces, el docente debe cumplir con algunas características, según Roger 2020. Debe estar en continua preparación, debe estar actualizado en saberes disciplinares, o sea, cada día debe conocer qué ha surgido nuevo en su área de desempeño. Debe estar actualizado en los enfoques metodológicos aplicados a la educación. Debe tener habilidades para saber interpretar, caracterizar, teorizar y formular. Esto para poder plantear un problema y saber qué es lo que quiere investigar. Debe tener un pensamiento crítico. Ese pensamiento debe ser crítico de su propio trabajo, ¿no? Debe ser reflexivo. Entonces, ya teniendo estas características, entonces podemos encontrar que podemos tener un docente que se puede hacer investigación dentro de su aula de clase. Conclusiones. Las prácticas educativas deben ser objeto de análisis y reflexión desde el mismo interior del aula. El docente debe estar actualizado tanto en el aspecto disciplinar como metodológico. El docente debe dejar de ser un transmisor de conocimiento y convertirse en un profesional reflexivo y crítico de su propia práctica. El docente con características de investigador estará en capacidad de tener un buen clima de aula, utilizar correctamente los tiempos y momentos de la clase y por consiguiente tendrá una buena gestión de aula. Aquí les presento la bibliografía. Entonces, con esto doy por terminado el video. Muchas gracias.